lo que decía hace un momento en el verso 21. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor, dispuesto para toda buena obra. El que se limpia de haberse alejado de Dios por una mujer. El que se limpia de haberse alejado de una mujer, de haberse alejado por un hombre. El que se limpia por alguna situación, hizo algo que no tenía que hacer. Ese que se limpia, o que habló mal de un pastor, o que habló mal de una hermana, o que en vez de orar y a animar a la hermana a que dejara el pecado, más bien la señaló, la trató mal. Esa persona, si se limpia, si entiende que cometió un error, si dice, va y le pide perdón a la hermana, mire, yo hablé mal de usted, yo dije que usted era así, 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 no sé qué palabras utilizaste, mire, yo pensé mal de usted, mire, yo obré mal, hice algo. Esa persona será un vaso útil, limpio. Si se limpias, un instrumento para honra, útil para toda buena obra. Créeme, si has obrado mal por alguna persona, lo que te queda es arrepentirte, arreglar las cosas, ser de una manera honesta, pedir perdón a Dios, pedir perdón a las personas lastimadas y para que seas un vaso útil. ¿Quieres salir de ahí? Te cometiste un error, algo, no sé qué pecado hayas cometido. ¿Quieres escapar de esa corrupción? No quieres ser un vaso de deshonra. Límpiate, busca al Señor con todo tu corazón. Ven al Señor. El Señor no te echará. El Señor sabrá y entenderá que tú quieres servirlo. Y serás útil para una buena obra. Así que espero que esto te haya realmente dado lo necesario para entender lo que Dios quiere que entiendas. Y te animo a que lo hagas si has fallado. Y si no has fallado, pues pídele a Dios no fallarle, para que no tengas que estar en las manos de Satanás cometiendo pecados, sino que en las manos de Dios, honrando a Dios como debe ser. Así que adelante, busquemos a Dios, entendamos que Dios vino a restaurar lo que se había perdido. Y entiende esto: Dios murió por nuestros pecados y también por nuestras rebeliones. ¿Sabía Dios que también como seres humanos nos rebelamos? Eso significa que aún a veces pecamos, pero Dios conoce nuestra humanidad y sabe nuestro esfuerzo y siempre está listo para limpiarnos, si venimos de una manera honrada, honesta y verdadera. Así que pasamos a la introducción. Libro de Segunda de Timoteo. Enfoque: un buen legado. Introducción. Esta es la última carta del apóstol. Pablo volvió a estar preso en Roma y durante ese tiempo escribió la segunda epístola a Timoteo poco antes de su martirio, entre el año 67 y 68 después de Cristo. Como siempre, lo primero que quiero explicar en lo que es la introducción es el enfoque. Quiero que entendamos respecto a un buen legado. Digamos, en este caso, Pablo sería como el padre espiritual de Timoteo y Timoteo pues el hijo. Lo que quiero que entendamos es que la mayoría de nosotros cuando somos padres, lo primero que nos proponemos es aquello de poder, bueno, estoy hablando de un buen padre, ¿verdad? Es poder dejarle algo a sus hijos, es poder dejar un patrimonio que forme una empresa o trabajo, algo que de cierta manera el hijo se ayude para poder tener aquello de por lo menos llevar tal vez no una excelente vida, sino una mejor vida, digamos, una mejor manera de poder desarrollarse en todos los aspectos en la vida. La mayoría de nosotros entendemos cuando existe un mal padre, pues no existe esa preocupación. Es más, estoy tratando de hablar algo que de cierta manera debería existir. Digamos, un patrimonio, un legado, es importante dejarlo o delegarlo a los hijos. Eso es importante.
Por ello es que de cierta manera nosotros necesitamos formarnos y entender todo esto según la Biblia, según el propósito del Dios por el cual creó a la familia. Pero la mayoría de padres metidos en vicio, metidos en ciertas cosas, en la fornicación, en el adulterio, digamos, la mayoría de hombres es entre mejor más mujeres tenga y mejor, digámoslo así, se siente más hombre, entre mejor dinero logre, piensa que es el mejor hombre, o aquello de consumir licor y drogas, y como que pensar en su deleite y menos pensar en un legado hacia los hijos. Hablo de esta manera porque está en nuestra sociedad, es el entorno que nos rodea, es lo que percibimos, es lo que la mayoría, de cierta manera, podemos entender que es lo que, digamos, es lo que tiene la mayoría de hijos hoy en día. Pero hay algo que también necesitamos entender, digamos, el padre que se preocupa, está bien, no es que esté mal, está bien que lo haga. Es cierto, de cierta manera también debe de tratar digamos, de educar, de capacitar a su hijo para que el legado o el patrimonio o la herencia que le dé, de cierta manera, les sirva para su beneficio, para que de cierta manera pueda desarrollarse en esta vida. Me introduje de esta manera porque un buen legado, en este caso fuera del aspecto material, es el conocimiento, es el discernimiento, es el fundamento y todo lo relacionado con Dios. Ya que toda esta riqueza de esperanza, de fe, de bondad, de amor, de misericordia, es algo que podemos adquirir hoy en día y que nos sirve hoy en día acá en esta tierra y nos va a servir en la eternidad. Decir de que las cosas materiales no son buenas sería un error. Claro que son buenas, pero algo mejor que esto y que en serio nos debería preocupar es que debemos de formar en nuestros hijos algo que de cierta manera nos dé el descanso, de cierta manera nos dé el anhelo y el deseo de saber que nuestros hijos podrán tener una mejor vida. Y qué mejor que el legado sea compartirles el evangelio. Yo sé que de cierta manera la mayoría entendemos de que de cierta manera a veces nuestros hijos no lo quieren. Créanme que también hay algo que tenemos que entender. Los hijos de los cristianos evangélicos, no solo pastores, sino en general, sufren mayor tentación, sufren más ataques satánicos. De cierta manera el enemigo los ataca más porque quiere que ellos se desvíen y que de cierta manera el papá o la mamá quien está predicando el evangelio les sea de tropiezo, les sirva de desánimo para que no pueda seguir predicando el evangelio. Así que hablo todo esto porque es necesario entenderlo. Créeme, hoy en día la mayoría, sí, este hermano anda predicando, este anda haciendo esto, las cosas de Dios, pero miren sus hijos, pero esto. Entonces necesitamos cuidar ese aspecto. Lógicamente, hacer el trabajo. ¿Cuál? Enseñarles, darles a conocer el evangelio, primeramente a ellos, aunque se molesten, aunque no lo quieran, dejando también el punto donde el Espíritu Santo o la intervención de Dios a través de su Espíritu Santo se pueda dar en ellos. Entonces, al hacer todo esto, realmente necesitamos comprender que cuando hacemos las cosas de la mejor manera, estamos otorgando algo que solo Dios puede hacer. Algo que Dios puede hacer, entrar a ellos en un sentido real y darse cuenta que necesitan a Dios hoy más que nunca y darse cuenta que solo Dios puede hacer cosas gloriosas y maravillosas en ellos y que ellos necesitan buscar a Dios de una manera clara, verdadera y determinante. Pero eso solo lo hace Dios. Mientras nosotros hagamos la otra parte, transmitirles el propósito, transmitirles el mensaje, los fundamentos,
el concepto de Dios y la otra parte la hace Dios. Entonces, cuando entendamos eso, vamos a entender lo que Pablo hizo en la segunda carta a Timoteo y donde Pablo realmente le encomienda a Timoteo este evangelio que de cierta manera va basado en la piedad, en la misericordia y que porque va en todo eso debería ser ejercido de la mejor manera, de una manera donde él tuviera el compromiso ante Dios, ante Pablo y ante sí mismo de poder transmitir el evangelio tal como se le había sido enseñado. Así que seguimos en la introducción. En el año 67-68 después de Cristo, se calcula que esta segunda carta a Timoteo es la última carta que escribe Pablo, específicamente a Timoteo, y se cree que vuelve a estar preso en Roma. Digamos, Pablo estaba en Roma cuando escribe la primera carta, y vuelve otra vez a estar preso en Roma. Durante este periodo se conoce que Pablo sufrió su muerte. Es tomado como un mártir que de cierta manera sufre la situación que el pueblo de Roma empieza a sufrir con el emperador Nerón, el cual de cierta manera, utilizado por Satanás, le da persecución a la iglesia, y uno de sus, podríamos decir, de sus deseos o anhelos es destruir el evangelio, y lo hace ejecutando a los cristianos evangélicos, los cuales pues nosotros conocemos y los que hemos leído respecto al sufrimiento que Roma le ocasionó a la iglesia en aquel entonces. Entendemos a lo que me refiero. No explico tanto eso, sino que como estamos viendo la carta, más o menos en esa época se calcula que fue escrita esta carta, y que el punto es donde Pablo sufrió, y es en el año 67, sacando los puntos más básicos que necesitamos entender para ir comprendiendo más o menos el tiempo en que fue escrita esta carta. Segunda de Timoteo fue escrita en el tiempo en que el emperador Nerón trataba de detener la propaganda de la fe cristiana en Roma, mediante una severa persecución a los creyentes, según 2 de Timoteo 1:16. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas. En el segundo punto de la introducción nos recalca y vemos lo que hace un momento explicaba, respecto a que en el tiempo en que el emperador Nerón le daba la severa persecución al cristianismo en fe en Roma, Pablo le cuenta a Timoteo, pero le dice que él le está pidiendo a Dios que tenga misericordia de la casa de Onesíforo, el cual pues muchas veces lo confortó, y nunca se avergonzó de las cadenas de Pablo. De cierta manera lo visitaba, o posiblemente le daba ayuda, no solo alimentación económica, algo de cierta manera. Él estaba pendiente de las necesidades del apóstol Pablo. Es por ello que el Señor viene y dentro de su petición al Señor sería, él suplica que el Señor tenga misericordia de la casa de él, digamos, que no permita que él sufra cierto daño, aunque, bueno, en esta parte no habla de que así fue o el suceso alcanzó, porque muchos cristianos evangélicos en aquel entonces sufrieron esa persecución. Pablo, pues, como siervo, como alguien que de cierta manera también sufrió esto, estaba pidiendo, ¿verdad? Ya realmente esta parte la dejamos al Señor. Es probable que la tuvo, es probable que no, pero al final, dentro del sentir de Pablo, estaba aquello de decir que el Señor tuviese misericordia de este varón. En esta ocasión Pablo sufría privaciones como si fuera un delincuente común, según 2 de Timoteo 2:9, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra del Señor no está presa. Algo que también es importante entender en esta ocasión, digamos, en la primera carta él estaba preso, pero no sufría tanta privacidad, digamos, no estaba siendo maltratado.
Pero en esta segunda carta se entiende que él ya estaba sufriendo, digamos, había cierta privacidad, había cierta situación donde él ya no estaba en una casa, sino que estaba en el calabozo. Entonces, algo que se pueda entender es esto, que Pablo sufría privacidad como que fuera delincuente común, digamos, ya no tenía cierto trato que de cierta manera se lo estaban dando. ¿Cómo lo entendemos? En 2 Timoteo capítulo 2, verso 9 dice, en el cual sufro penalidades hasta prisiones de modo de malhechor. En ese entonces era el calabozo o las cárceles que estaban ahí en Roma. Mas la palabra de Dios no está presa. Algo que también podemos entender y que Pablo lo hizo aún en la cárcel fue predicarle a los presos, a los soldados. Fue algo que definitivamente él no se detuvo, digamos, a pesar de su privacidad, a pesar del trato que él estaba, él seguía predicando, él seguía anunciando, digamos, él aprovechaba en sí la oportunidad y el tiempo que se le daba y que de cierta manera pues no veía limitado el punto de poder transmitir la palabra de Dios a aquellas personas, como que dice, aprovechando el entorno, aprovechando la situación, aprovechando lo que estaba pasando ahí, sacándole provecho a todo ello. Es por ello que él estaba transmitiendo la palabra de Dios. Fue también abandonado por muchos de sus amigos. 2 Timoteo 1:15. Ya sabéis esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Fígelo y Hermógenes. Otro punto dice que también fue abandonado. Digamos, dentro de las situaciones que él estaba viviendo, sufrió el abandono. Digamos, tenía posiblemente varias visitas o varias personas que estaban pendientes de su situación y que de cierta manera pues estaban pendientes de sus necesidades al sufrir el encarcelamiento. Pero él habla de que fue abandonado por algunas personas, fue abandonado, lo menciona a Hermógenes y a Fileto. Ellos son los cuales de cierta manera eran amigos, lo visitaban, pero de cierta manera ellos terminan abandonando. ¿Por qué? Porque ya no llegaron, ya no estaban pendientes. Entonces Pablo le cuenta a Timoteo la situación que él estaba viviendo, digamos. No solo estaba sufriendo penalidades, o es probable que también al estar en el encarcelado le hayan prohibido las visitas. Es probable, pero de cierta manera pues él se llegó a sentir abandonado. Eso es el punto tal vez que necesitamos ver acá. Digamos, él ya no se sentía tan cómodo como anteriormente. Digamos, había ciertas cosas que él estaba sufriendo y que la hace ver acá y menciona a las personas que de cierta manera ya no llegaron. Estoy tratando de explicar lo que sucedía en aquel entonces. Ahora, otro punto es que ellos definitivamente lo abandonaron, ya no llegaron. Porque de cierta manera necesitamos entender todo esto, porque hoy en día es probable que nosotros de igual manera, por alguna enfermedad, por alguna situación, suframos abandono. Normalmente es natural, es humano sentirse mal, eso pasa. Pero necesitamos comprender que de cierta manera va a suceder, o porque también otra cosa que puede hacer es que las personas hoy en día andan predicando, andan sirviendo, entonces no se les hace tan fácil estar pendiente de aquellos que están enfermos o en la cárcel. Entonces necesitamos comprender todo esto para de cierta manera aprender a sobrellevar las situaciones adversas que estemos pasando.